Bien, los saludo oficialmente a los que están acá y a los que después vean esta meditación. Nos vamos a acomodar un poquito, tratar de encontrar una posición donde podamos estar confortables un ratito. Y una vez allí, aquietar el cuerpo, cerrar los ojos. A veces nos preguntan si pueden meditar con los ojos abiertos. Sí, por supuesto que sí. Es un poco más difícil, pero es mejor con los ojos abiertos. Inténtenlo. Y vamos a relajar un poco el cuerpo. Pueden recorrerlo unos momentos, de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Pueden soltar el aire algunas veces. Sientan ese suave bienestar que aparece, simplemente aflojando. Y coloquen una suave sonrisa en el rostro, en los ojos, en la frente, en la garganta, en el pecho, en la panza. Sonrían con todo el cuerpo. Sonrían con la mente. Y vamos a suavemente evocar el sentimiento de amor y benevolencia con una imagen si lo necesitamos. Que sea algo simple, un momento o lugar donde fuimos muy felices. Una vez que siento la sensación, la mayoría en un primer momento la puede sentir en el pecho, algunos las van a sentir en otros lugares del cuerpo, todo está bien, pero quédense sintiendo lo que sienten, dejen la imagen y amablemente observen el sentimiento. Observar no es meterse adentro del sentimiento, no es tratar de que el sentimiento sea como yo quiero, no es tratar de que el sentimiento sea más intenso, más brillante o más alegre. Simplemente estoy con lo que aparece.
algo que aparece en el cuerpo y en la mente. Y generosamente nos vamos a regalar palabras amables que vamos a verbalizar mentalmente. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Mi corazón esté rebosante de amor y de bondad. Sea feliz. Me distraigo, agradezco esta posibilidad que me da el obstáculo de reconocer el apego y dejo ir, relajo, sonrío y vuelvo. Estamos irradiando el sentimiento. El sentimiento se expande, cambia.
ningún esfuerzo para controlar la experiencia. Sienta listo, lista. Generosamente voy a compartir el sentimiento. En vez de hacerlo con una amiga espiritual, vamos a hacerlo con varias personas. Simplemente dejemos que aparezcan en nuestra mente. Cuando alguien aparezca, no hay por qué forzarlo ni tratar de imitar a nadie. Simplemente le regalo un hermoso deseo y vuelvo al sentimiento. Puede ser que aparezca más de una persona y cada persona que aparezca, en general, serán dos o tres. Vamos a regalar un deseo particular, algo que surja en nuestro corazón. Nos vamos a compartir sentimientos con todas las personas o seres, o sea, también los perros, los gatos, los animales que tengamos en casa.
que están alrededor nuestro, que están en la casa con nosotros. No, fuerza, no se obsesionen, es simplemente tener esa intención y volver al sentimiento. No necesitan visualizarlo, no necesitan que pase nada. Amorosamente, cuando lo sentimos, vamos a compartir el sentimiento no solo con las personas que están en nuestra casa o en el lugar donde estemos, sino con los vecinos del edificio, los vecinos de las casas vecinas, los vecinos de la manzana, como ustedes quieran. Simplemente expandan un poquito más esa sensación generosa. Todos los seres sean felices. Lo siento, dejo que se expanda un poquito más esta sensación de radiar el sentimiento. Recuerden que no es hacia afuera, simplemente es una sensación espaciosa. Puedo irradiar a todas las personas en mi barrio. Todos los seres sean felices.
Si lo sentimos, podemos expandir todavía más el sentimiento, toda la ciudad, que todos los seres sean felices. Allá, a todo el país, todos los seres sean felices. Irradiar todo el planeta, todos los seres sean felices.
de amor que irradiamos nuestro, no tiene dueño, inconmensurable, no tiene medida. Y generosa y amablemente se da a sí mismo. Vemos estos últimos minutos, si sentimos como si algo volviera, como si los seres que estuvimos irradiando y deseándoles felicidad también nos la desean a nosotros. Bien, amor, y suavemente vuelvan a conectarse con el cuerpo, si sintieron que se relajó mucho o inclusive perdieron un poquito el contacto. Escuchen los sonidos, sientan el gusto en la boca. Cuando quieran, abran los ojos. Si necesitan, se mueven, se tocan, se abrigan. Si tienen frío, muy frío. Bueno, si tienen ganas de comentar algo, preguntar algo sobre esta práctica, ahora es el momento. Y si no, empiezo a leer. Voy a leer de este libro que es muy lindo, ¿sí? En palabras del Buda, se los recomiendo, es un libro para tener. Y tiene como una parte del libro, como un capítulo podríamos decir, que es sobre la generosidad. Em, y voy a leer este primer sutta que se llama Si la gente supiera el resultado de dar. Oh monjes, si la gente supiera como yo sé el resultado de dar y de compartir, no comerían sin haber dado, ni permitirían que la mácula de la tacañería los obsesionara y se apoderara de sus mentes. Incluso si fuera el último pedazo, el último mordisco,
no lo comerían sin haberlo compartido, si hubieras personas con quien compartirlo. Pero monjes, puesto que la gente no sabe como yo sé el resultado de dar y de compartir, comen sin haber dado, y la mácula de la tacañería los obsesiona y se apodera de sus mentes. Esto siempre me hace acordar que Bante Vimalaransi contaba que siempre iba por el centro, por Damazuca, con un pedazo de fruta en la mano, a ver a quién se lo daba. Como todo el tiempo dando comida al que pasara por ahí. Porque él decía que se había dado cuenta que si uno estaba todo el tiempo regalando comida, nunca le faltaba para comer. Siempre me pareció fantástica, ¿no? Esa, porque no es solamente leerlo en el sutta, sino practicarlo. Encontró una forma muy práctica, muy alegre, muy sencilla de practicarlo, dar comida. Eh, y es como extraño, ¿no? Hay gente que no le gusta esto de compartir la comida de su plato. Tiene como todo un tema con eso. Eh, pero justamente me parece como que es interesante poder ver qué te pasa ahí con tu plato de comida y bla, bla, bla. Y por qué no poder compartirlo, ¿no? Em, y en y en la etiqueta de la mesa, ¿no? Toda esta cosa de siempre le enseñé a mis hijos, o sea, el último pedacito de lo que haya siempre of- ofrecerlo, nunca lo agarres sin ofrecerlo primero a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Son todas cosas que no son solamente cortesía, sino es entender esta cualidad de compartir la comida, mínimo. Este se llama Razones para dar. Monjes, existen 8 razones para dar. ¿Qué 8? La gente puede dar por codicia, o por odio, o por ofuscación, o por miedo, o con el pensamiento. El pensamiento. Estas ofrendas han sido hechas antes por mi padre y mi abuelo, y ellos lo hicieron antes. Por esto sería indigno de mí abandonar esta tradición familiar. O con el pensamiento, al dar esta ofrenda después de morir voy a renacer en un buen destino, en un mundo celestial. O con el pensamiento, al dar esta ofrenda mi mente se alegrará, exaltación y gozo surgirán en mí. O uno da porque esto mejora y perfecciona la mente. Siempre me gustó mucho este. Em, Algo que quiero aclarar sobre esto es que uno dé inclusive por miedo, por codicia, con odio o con ira, eh, o con todos estos pensamientos de conseguir algo a cambio. Eso igual no anula de ninguna manera la generosidad de la ofrenda que uno hizo, o sea, un pedazo de comida, como estábamos diciendo antes, o sea, una donación de cualquier tipo, ¿sí? Y esto también es importante en relación a cuando se reciben donaciones, por estar en varios eh, papeles en nuestra vida, justamente nos encontramos con Fede
que se generaban debates en algunas instituciones porque no quiero recibir dinero de tal porque es dinero sucio o dinero mal habido o no sé qué cosa, eh, por opinión, la verdad, porque la verdad no tenés ninguna evidencia fidedigna de que eso sea así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero simplemente porque uno con esa persona, institución que quiere donar, lo que sea, le parece, qué sé yo, no sé, lo que hacen afecta al medio ambiente, entonces no queremos recibir dinero de estas personas o lo que sea. Eh, pero fíjense que en la regla monástica el monje no puede devolver la ofrenda, la tiene que aceptar. Si vos le ofreces algo a un monje, aunque le resulte incómodo, no le sirve para nada, no sabe qué hacer con eso, no sé qué, lo tiene que, lo tiene que recibir. ¿Sí? No puede devolverte la comida porque no le gusta, o un libro porque, no sé, porque no le interesa el tema o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, esta actitud también de recibir lo que nosotros nos dan es un aspecto de la generosidad. Y en una cuestión muy práctica, yo lo veo reflejado en lo siguiente. Por lo menos en este país lo veo constantemente, todo el mundo devuelve los regalos. No solo porque el talle no era mi talle. No me gusta el color, yo quería otra cosa, no sé qué, no lo puedo cambiar por deporte, porque sí, porque ¿eh? Para mí es un tema para reflexionar, porque un regalo es un regalo. Si alguien se tomó el tiempo de pensar en vos, etcétera, etcétera, eh, gracias, ¿no? Otra vez volvemos a lo de la gratitud. Como laicos, digo, es el tema este, está un montón de veces. eh, ¿Y qué hacen si alguien entonces les regala algo que a ustedes no les sirve o no lo van a usar o les queda incómodo o qué sé yo? ¿Lo vuelven a regalar? Sí, es fácil. Y se recircula y hay un torrente de generosidad que va y viene. ¿Sí? Eh, no sé si a ustedes les pasó, por ahí es en mi familia, pero lo que yo vi, que de esta cosa de tanto devolver los regalos y tanto devolver los regalos y tanto devolver los regalos, muchas familias es, te doy un sobre con plata. Terminó la cuestión de realmente dedicarle un tiempo al otro, pensar lo que le gusta, porque ya Yo, me saco de encima el tema, para yo no voy al tener el negocio, problema de que devolvés lo que yo te regalo. yo voy al negocio y digo, sé que lo va a devolver, lo elijo lo que sé que va. Digo, y es tal cual, pero voy al negocio que sé que tiene opciones porque va derecho. Conozco quiénes. Y quería compartirte que, por ejemplo, en mi casa fueron siempre muy dadores, mis padres, bueno, mi papá hasta compró una casa y dejó viviendo a la persona viejita que vivía ahí, le seguían dando de comer hasta que, bueno, fue después a la casa de un sobrino, después muchos meses o años, ¿no? Un año seguro, pero les costaba recibir a mis padres, hasta para sus cumpleaños, ¿eh? Ellos daban, pero daban, no te puedo explicar, las heladeras de toda la familia llenaba ellos, pero les costaba recibir. Una cosa curiosa que siempre me quedó, ¿no? Digo, ¿cómo les costaba recibir? Bueno, eso que vos decís, ¿no? Que no de Y cambiar es lo regalos ni mismo, nada, es pero parte de la les misma costaba, generosidad. sí, Poder recibir con generosidad, poder dar con generosidad. No es que sí, no cuando sé, uno viste, recibe no tiene que ser generoso, al esa revés. partecita me quedó siempre a mí porque yo les compraba, viste, para el Día de la Madre o lo que fuera, mi suegro lo mismo.
y no sabían recibir. Es como que vos los notabas, no de cambiar regalos, pero de ni querer abrirlos, ¿viste? Tenían esa cosita, pero bueno, era un detalle que quería compartir. A mí me pasa eso con los cumplidos, ¿sabes? Me pone re incómodo los cumplidos y aunque me encante lo que me dicen, me pone incómodo, es re loco. Eh, y es algo que mirá que con los años me di cuenta y no, todavía no lo puedo. Bueno, pero ahí es un buen momento para aplicar las 6 R's, ¿no? Sí, tenés razón, Un buen momento no para lo había aplicar las pensado. 6 R's y Sí, recibir el regalo que te están haciendo, ajá, ¿sí? sí, no lo había pensado. Y nada más, ni más Sí, ni lo voy a trabajar. menos, ¿no? No es necesario ni creerse lo que te están diciendo, ni no sé qué, ni... No, Pero aparte por ahí me gusta, o sea, después cuando me quedo solo me gusta lo que me dijeron, pero en el momento me pone incómodo, ¿viste? No sé por qué, bueno, pero no lo había es pensado lo de las 6 como horas. de tu averiguar eso, Sí, 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 trabajo para sí, hacer, pero sí, a lo que voy, siempre es más importante encontrar el alivio que saber por qué. claro, sí, sí, ni hablar, ¿Sí? sí. Quizás en algún Y con, momento de repetir el proceso de justamente abrirte a esa situación y, ajá. y ser más Las amable con gracias, vos ¿viste? mismo, Sí, ¿sí? En algún momento veas de dónde viene eso, pero sí, que venga solo. gracias, lo voy a pensar, lo voy a trabajar. ¿Está bien? Y con respecto a lo otro, yo he usado también en mi familia los vouchers, ¿viste? Por ejemplo, ir a una casa, pedirles un voucher por tanto dinero y regalarle directamente el voucher, ¿viste? Claro, Eh, pero por eso es lo que digo. Llegamos sí, a esa situación como sociedad, sí, sí, es ¿no? verdad. Es como, es que está muy. En la que se fue todo a un Sí, lugar y entonces es como, son papeles que van y vienen. Te sí, ni doy un hablar. papel, vos me das un papel, no sé qué, no sé cuánto, pero es como que no hay nada, ahí no hay nada de intimidad, No, de tal real, cual. ¿no? Conexión Sí, con el otro y además nadie se quiere arriesgar a equivocarse con el regalo. puede ser Porque, también. porque esto, ¿no? La otra persona cómo reacciona o cómo va a reaccionar o qué sé yo, qué sé cuánto, si le gusta, si no le gusta, es problema tuyo, qué sé yo. Vos sabés que yo hace muchos años, yo tengo dos hermanas y mi mamá, ¿no? Tres mujeres. Y entonces un día me fui a comprarles, hace como 15 años, ropa a las tres, ¿no? Para una Navidad creo que era. Y estuve como 2 horas adentro del local y las chicas me ayudaban, viste todo, les elegía a cada una de las tres como una ropa distinta, ¿no? Cuando se las regalé a las tres me dijeron de todo, viste. No les gustó para nada, me dijeron de todo, pero me re descansaban, para decirlo de una manera sutil. Y no es por victimizarme, pero la verdad que me re dolió y ahora lo estoy contando y me duele. Y dije, no les regalé nunca más nada. Y no les Claro, regalé pero nunca más ves nada. todo esto que esto es lo que digo, ¿no? Traje Sí, esto porque es como, para mí es el ejemplo más obvio de toda esta situación que se da constantemente. sí, ¿No? O sea, cuando sí, nosotros regalamos algo, si le gusta o no le gusta al otro, no está en nuestra sí, es verdad, jurisdicción. Ya es está. verdad. Eh, pero también Ah, del otro lado, cuando recibimos algo y ponemos cara de "Uf, esto me sí, regalaste", es lo mismo, o sea, sí, el desprecio, sí, sí. ¿no? Ay, Sí, gracias. total. Sí, no Y hablar. lo vas a poner, yo tengo una amiga que amorosamente siempre me regala ropa. Como yo no me compro ropa, te Sí, digo la yo verdad. tampoco. Me Entonces, encanta que me regalen ropa así. cuando me compra ropa, ella me dice, ¿pero te gusta? Y yo le digo, no Me sé si encanta. yo la voy a Olvidar. hacer igual. Total, me pasa lo mismo, ni Así hablar. de No me una. importa lo que sea, lo reuso. Y en realidad después que me lo empiezo a poner como ese pantalón que me regaló mi amiga, la remera que me regaló mi amiga, la verdad que yo no sé si me gusta o no, pero para mí está llena de amor y benevolencia, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Me gusta No sé igual. si Sí, yo ni voy al hablar. negocio y me compro eso. Seguro que Claro. no, porque no voy a ningún negocio y me compro nada, entonces qué sé yo.
Sí. Pero para mí esa cosa, ¿sí? Por Me supuesto ca- que esto no me pasó toda la vida, esto lo tuve que practicar. Quiero aclararlo, ¿sí? De hecho, sí, me acuerdo muy claramente en la adolescencia, cuando a veces mi papá me regaló alguna cosa que me pareció espantosa en el momento, teniendo, no sé, sí, 15 años o algo así, sí, y les sí. aseguro que todavía me Sí, sí, arrepiento te de esa recontra entiendo. sensación de rechazo, De rechazo, me habla. Ujú. ¿no? Eso crea mucho Sí, después sí. ¿Quién no lo ha remordimiento, hecho? no está Yo bueno, también. Sí, 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 re feo. ¿no? Por eso, para reflexionar, la próxima vez que regalen algo y la próxima vez que reciban un regalo, con el corazón abierto, ambas direcciones. Gracias. Quiero leer uno más. Ah, este que me gusta mucho también. Em, la forma de dar de una buena persona. Monjes, una buena persona da una ofrenda de 5 formas. ¿Qué 5? Da la ofrenda con fe, da la ofrenda con respeto, da la ofrenda cuando es oportuno, da la ofrenda con una mente compasiva, da la ofrenda sin dañarse a sí mismo ni a los demás. Monjes, habiendo dado la ofrenda con fe, donde quiera que aparezca el resultado de esta ofrenda, él será rico, con grandes riquezas y grandes posesiones, tendrá buena apariencia, será agradable a la vista, agraciado, dotado de una bella complexión física. Habiendo dado la ofrenda con respeto, donde quiera que aparezca el resultado de esta ofrenda, él será rico con grandes riquezas y grandes posesiones, y sus hijos, mujeres y sirvientes, colaboradores y trabajadores le escucharán, le comprenderán y le harán caso. Habiendo dado la ofrenda cuando es oportuno, donde quiera que aparezca el resultado de esta ofrenda, él será rico con grandes riquezas y grandes posesiones, y le llegarán a su debido tiempo abundantes bendiciones. Habiendo dado la ofrenda con una mente compasiva, donde quiera que aparezca el resultado de esta ofrenda, él será rico con grandes riquezas y grandes posesiones, y su mente se inclinará al disfrute de lo sublime en los placeres de los 5 sentidos. Habiendo dado la ofrenda, sin dañarse a sí mismo ni a los demás, donde quiera que aparezca el resultado de esta ofrenda, él será rico con grandes riquezas y grandes posesiones, y nunca llegarán a ser dañadas sus posesiones, ya sea por el fuego, por el agua, el rey, los ladrones, los enemigos o herederos. Estas son, monjes, las 5 formas en que una buena persona da una ofrenda. La última es la que más me gusta. Es muy lindo. Y voy a terminar con este, que se llama independencia mutua. Monjes, los brahmanes y hombres de familia os son de mucha ayuda. Os proporcionan ropa, comida, lugares para descansar y dormir, medicinas para curar las enfermedades. Y también vosotros, monjes, sois de mucha ayuda para los brahmanes y los hombres de familia, pues les enseñáis el Dhamma, que es bueno en su principio, bueno en su mitad y bueno en el final, tanto en la letra como en el espíritu. Les mostráis la plenitud de la vida de santidad totalmente pura. De esta forma, monjes, en dependencia mutua, se vive la vida de santidad para atravesar la riada y poner fin completo al sufrimiento. Siempre me pareció muy lindo ese, ¿no? O sea, la completud entre la, el trabajo que hacen los monjes
en relación a sostener el Dhamma, ya sea estudiando los suttas o meditando y estudiando los sutras, etcétera, ¿no? Mantener la tradición, que gracias a ello nos han llegado estos sutras que acabamos de leer, ¿sí? Y la comunidad laica sosteniendo eso desde la materialidad y desde otros aspectos, ¿a través de qué? A través de la generosidad. ¿Sí? Por eso es muy importante entender por qué la generosidad es un aspecto tan importante a desarrollar dentro de esta práctica. Esta práctica es insostenible sin generosidad. No nos hubiera llegado a nosotros 2500 años después de la existencia del Buda Gautama sin generosidad. Y por eso tenemos que estar como completamente agradecidos, porque es muy importante, ¿no? Y el trabajo de todas estas personas, como este libro que acabo de leer, que es de Bhikkhu Bodhi, que tradujo los suttas al inglés para que un montón de gente pudiera, pudiera leerlos en todo el mundo y tener acceso. Antes, ¿sí? Si no sabías Pali, había un montón de suttas que no se podían leer. Entonces hay un gran trabajo de todas esas personas, ni hablar las personas que están enseñando el Dhamma, ¿no? En distintos lugares del mundo y llevando adelante todo esto. ¿Sí? Este libro igualmente que donde estaba leyendo está en castellano, lo cual es milagro. Milagro. Uno de los pocos libros que llegó al castellano, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? No, estamos bien. Muy bien, les agradezco mucho que hayan estado hoy acá Chao, Maru. Gracias, Gracias. Maru. A todos. Eso y a ojalá nos todos. veamos Muchas el gracias, Maru. próximo encuentro. Igual Gracias, yo. Maru. Que Gracias a descansen. todos. Buenas noches. Chao. Gracias. Todas. Buenas